Una de las preguntas que más me hacen es ¿qué champú uso? Y la segunda, ¿qué Mac me compro? Pero me lo preguntan en todos sitios, ¿eh? En Nordic Wine nos lo preguntan un montón, en los comentarios, por email, por privado. Ayer mismo una persona me hizo esta pregunta. Mis amigos me lo preguntan cada año, algunos, siempre se cambia el Mac y me preguntan qué ordenador se tienen que comprar. Y por lo que veo en general, la gente se equivoca bastante con el ordenador que se tiene que comprar. Generalmente se gastan más dinero del que deberían gastarse. Hoy os voy a intentar explicar, según mi experiencia, qué Mac es mejor para perfiles similares al mío y para perfiles por debajo del mío. Si eres ingeniero aeronáutico, no sé qué coño ordenador te tienes que comprar, ¿vale? Pero yo creo que el 95% de las personas que están viendo este vídeo ahora os sirve la recomendación que os voy a dar. La primera decisión que tienes que tomar es, ¿necesito un portátil o necesito un ordenador de sobremesa? Bueno, parece una tontería, pero muchas veces hay gente que se equivoca en este aspecto. Evidentemente, si vas a tener un ordenador que va a estar siempre en casa, es una tontería muy grande comprarse un portátil. Y hay mucha gente que lo hace. Mucha gente que tiene el portátil cerradito o abierto al lado de la pantalla en casa y nunca lo saca fuera. Pues es una tontería, porque es más caro, es menos eficiente, tiene elementos que no se utilizan, como por ejemplo una pantalla, porque entiendo que ya la tendrás conectada a una pantalla más grande, y no sé si he dicho que es más caro, pero es más caro. Y menos potente en la gran mayoría de los casos. Por otro lado, sí, va a estar conectado en casa, pero muchas veces tienes que viajar con él, o te vas de fin de semana, o puntualmente te gusta trabajar en la terraza y necesitas el Mac. Esto es evidente, vale, pues te compras también un portátil. Pero si va a estar al lado de una pantalla, siempre sobremesa. Segunda consideración, si hay un aspecto más bien caprichoso de por qué quieres ese Mac en concreto, porque quiero ese, porque solo está en ese color que es el que me gusta. Bueno, evidentemente todo lo que voy a decir hoy no sirve. Si a ti te gusta el form factor del MacBook Pro, pues te compras, si te lo puedes permitir, pues te compras el MacBook Pro. Por lo tanto, si hay una consideración de capricho o de diseño que se sale de todo lo que os voy a decir hoy, pues os compras esto. Yo hoy vengo a hacer aquí como Quadrat Cost, ¿no? Como consideración racionalizada de qué te tienes que comprar, ¿vale? Tercera consideración. Y esta seguramente es la más importante, porque por lo que veo, por los comentarios, por las preguntas, por lo que me dicen mis amigos, es donde se encuentra el mayor número de posibles clientes. Y es, si tú eres una persona que utiliza el Mac solo para contestar correos, para consultar cosas en Internet, para escribir algo en Google Drive o en Notion, donde sea, para algún día editar alguna fotillo, algún día editar algún vídeo, pero cosas como diríamos de ofimática, simples, que yo creo que es el 95% de las profesiones del mundo. Entonces, hoy en día, te tienes que comprar, luego consideraremos que están a punto de salir los M4, todo esto ya lo diré luego, pero hoy en día, y sirve, aunque ya estés viendo este vídeo cuando ya han salido los M4, todo esto que voy a decir ahora sirve, y es que te puedes comprar el portátil de Mac más básico o el sobremesa de Mac más básico y vas a ir de sobras. Esto antes no era así, pero hoy en día con los nuevos chips, con los chips M, desde el M1, tú te puedes comprar, por ejemplo, el MacBook Air con M2 de 8 GB de memoria RAM por 1.199 euros y vas de sobras si estás dentro de este sector. Y en el caso del sobremesa, pues el Mac Mini de 8 GB también de RAM, 718 euros, tienes que sumar la pantalla, o a lo mejor ya la tienes, con eso vas, pero de sobras absolutamente. Y aquí es donde más veo el error que os comentaba antes. Veo a mucha gente que tiene estas necesidades y que por miedo a quedarse corto, por miedo a que le vaya lento, porque viene de experiencias anteriores en Intel, se compran un MacBook Pro y lo ponen más de RAM, etcétera, pero no lo necesitan. Y hay un montón de gente que lo hace. Y yo muchas veces he dicho a amigos míos, y no miro a nadie, no sé si estará viendo este vídeo, hostia, has comprado un Mac que no tenías que comprar y te has gastado a lo mejor 1.500 euros más, o 1.000 euros más. Bueno, pues es importante. Entonces, ahora, vamos a dar un pasito más, que es donde creo que estoy yo.
Yo hago todas estas tareas que os he dicho antes, pero también hago tareas que requieren un poquito más de rendimiento, porque edito archivos gordos que salen de vídeo de cámaras Blackmagic que pesan un mogollón, edito con Final Cut, hago cositas de Motion, de After Effects, cositas así, cositas de edición, etcétera, requieren un poquito más de esfuerzo, tampoco tanto, ¿eh? No somos ingenieros aeronáuticos, que ya os digo que no sé qué coño hacen con los ordenadores. Pero estamos en este punto, ¿vale? A ver, todos los que estáis en este punto, os voy a dar mi consejo y os lo voy a decir con mi experiencia con los ordenadores que he tenido últimamente. Yo ahora mismo tengo un MacBook Air. Siempre escojo el Air porque me gusta más por el tema de movilidad, porque pesa menos, porque es más pequeñito y es menos voluminoso. Yo tengo un MacBook Air M2 con 24 GB de RAM, o sea, le he subido la RAM, porque para todas estas tareas que os he dicho, aquí sí que es importante la RAM. Este ordenador, creo que hoy en día, el M2, que tiene un CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, 24 GB de RAM, yo me lo subí a 1 tera, pero no es necesario. En mi caso he visto luego que no es necesario porque tengo un NAS, etcétera. Esto cada uno es ya con su vida y los archivos que tenga. Son 2.119 euros. Así que hoy en día, ¿qué haría? Evidentemente ya estamos en la M3, iría seguro al chip M3 porque tiene un 15, creo, un 20% de rendimiento más que el M1, diría. Esto lo estoy diciendo de memoria. Claro, lo pondría seguro a 24 GB de RAM, bajaría a 512 GB de almacenamiento SSD y esto estoy en 1.989 euros. ¿Cómo me va este ordenador? De sobras para todas las tareas que os he dicho, voy de sobras. En la vida he tenido un ranqueo de nada, voy pero sobradísimo. ¿Qué pasa? Evidentemente, si lo comparo con un Mac Studio, con un saco de todo y con un ordenador mucho más potente y subiendo la RAM a 32, en el momento de exportar el vídeo seguramente lo otro irá 20%, 30% más rápido. No me vale la pena porque yo necesito, hasta este punto donde estoy ahora, necesitaba un ordenador que sea un portátil y que me lo pueda llevar a sitios. Por lo tanto, si estáis en una situación similar a la mía, que sepáis que con este ordenador iréis de sobras y os estáis gastando una cosa que creo que es una cifra bastante comedida para lo que te está dando este ordenador. Aunque también os digo que si no tenéis esta prioridad de portabilidad, en este precio estamos a un pasito muy pequeño de lo que ya te da un MacBook Pro básico, porque si te lo subes un MacBook Pro básico a 24 GB son 400 euritos más y evidentemente tienes ventajas, todas las ventajas que tiene el MacBook Pro sobre el MacBook Air, por ejemplo la pantalla, mejores altavoces, bueno, el rendimiento seguro que será mejor, etcétera. Ahora nos vamos a la sobremesa, que es en un punto en el que estoy, porque en el próximo ordenador que saque nuevo de sobremesa yo me lo voy a comprar. Entonces, aquí esto me lo he mirado bastante bien. Claro, como mínimo necesito un sobremesa que tenga como mínimo la misma potencia que el MacBook Air que tengo ahora, porque sé que con esto voy de sobras. Por lo tanto, comienzas por el Mac Mini. A ver, entonces, en este punto tienes la opción de pillar el chip Pro, que en el MacBook Air no tienes esta posibilidad. Entonces yo aquí sí que me iría, si estás en esta situación que te estoy explicando, sí que me iría al Pro, porque pues será un ordenador que aún irás más holgado, que te durará más y ya que tienes la posibilidad, pues yo aquí me lo compraría y de hecho es lo que yo estoy mirando y lo que creo que voy a hacer. ¿Vale? Entonces estamos en un Mac Mini M2 Pro que para igualar el rendimiento de este MacBook Air que tengo ahora, me lo tengo que poner a 32 GB de memoria unificada porque no existe la opción de 24. Lo dejaría a 512 GB de almacenamiento SSD y entonces aquí nos vamos a un precio de 2.400 euros. Claro, como que estamos en esta cifra, con esta configuración, que es la mínima que yo necesito de 2.400 euros, esto significa que, bueno, vamos a ver qué pasa con el Mac Studio. Si nos vamos a mirar un Mac Studio, la opción mínima que tenemos es pillar un Mac Studio, y aquí en este caso es Max, ¿vale? Que esto aún, pues entiendo que será más, ¿no? Que Pro, por supuesto. Entonces, si nos pillamos el M2 Max con CPU de 12 núcleos, GPU de 30 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos, con 32 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD, estamos en un precio de 2.428 euros. Por lo tanto, por menos de 100 euros, tenemos en vez de un chip M2 Pro, un chip M2 Max. Por lo tanto, si hoy en día te tienes que comprar, estás en la situación similar a la mía y te tienes que comprar un ordenador de escritorio, yo me compraría este Mac Studio. Evidentemente, estamos
el momento que estoy publicando esto, a las puertas de una keynote de Apple, donde a lo mejor van a presentar ordenadores nuevos y pues tenemos que ver qué pasa. Aunque en el momento en que presenten toda la línea de ordenadores con la siguiente fase de chips, que entiendo que será la M4, todo seguramente será igual. O sea, todo lo que acabo de decir, igual, pero con la última versión del chip M, que sería el M4. Y esta es la recomendación y por lo tanto a partir de ahora cada vez que alguien me pregunte qué ordenador me tengo que comprar voy a enviarles este link y así me he ahorrado un montón de horas y horas respondiendo y de saliva gastada. Si queréis más contenidos de tecnología y negocios, pero contenidos premium, entrad en noesasuntovuestro.com. Chao.